voy a pasar directamente a presentar a Uxue Querejeta Arza, que es... Vai, si esto estoy ¿no? Bueno, es igual, estamos intentando, es igual, ¿para qué me van a ver a mí? A quien hay que ver ahora es a Uxue Querejeta, que es graduada en Sociología por la Universidad del País Vasco y ha obtenido la clasificación de sobresaliente en un estudio sobre el expurgo de bienes patrimoniales en su trabajo de fin de máster de Gestión de Patrimonio Cultural y Natural de la Universidad Internacional de La Rioja. Y, de hecho, estuvo haciendo las prácticas aquí en Gordailua. Por eso creo que va a ser muy interesante que nos presente lo que nos va a presentar. Ha trabajado en otros proyectos de exposiciones de arte, de fotografía, incluso en un proyecto museológico sobre el montañismo vasco, pero ahora se va a centrar en los casos, más que en el caso, en los casos de Gordailua, en las posibilidades que también ofrece. Aurora. Bueno, el micrófono. Buenos días. Bueno. Buenos días, gracias por la invitación. Yo voy a hablar de otros usos que se le pueden dar a los bienes patrimoniales una vez que se les ha dado de baja o han sido expurgados, partiendo de las experiencias de aquí en Gordayoa y basándome en mi trabajo de fin de máster en el máster de Gestión de Patrimonio Cultural y Natural. Entonces, bueno, llevo varios años trabajando aquí en Gordayu como guía, porque bueno, se hacen visitas para conocer las instalaciones y también he hecho las prácticas del máster aquí. Entonces, bueno, este tema es un tema que... O sea, la cuestión del espacio y sobre todo de la falta de espacio es algo que he visto aquí, bueno, que me lleva rondando años en la cabeza y es por eso que decidí bueno, trabajar este tema en el máster. Vale. Y para ello, primero voy a explicar un poco las experiencias previas que ha habido aquí en Gordayu y voy a explicar, bueno, qué propuestas de intervención hice yo en mi trabajo y que explican, bueno, qué se puede hacer cuando le damos de baja a una pieza, que como digo, bueno, son propuestas solo. Entonces, bueno, Gordayoa es un centro planteado expresamente para la conservación de los bienes patrimoniales y todas sus instalaciones están diseñadas para ello, para la conservación y el mantenimiento de los bienes. Por lo tanto, ¿qué pasa si nos quedamos sin espacio o qué pasa si llega un momento en el que no podemos recoger más piezas? Pues por una parte, no se puede hacer otro centro de colecciones patrimoniales, aquí por lo menos, y que el propio centro pierde sentido, no puede llegar a un límite y no podemos dejar de recoger. Entonces, bueno, son preguntas que se han ido evitando durante años, pero ahora que este problema se ve más cerca, y la cuestión del expurgo se está hablando más, por ejemplo, pues con estas jornadas, se están empezando a buscar soluciones, porque bueno, aquí todavía queda espacio, pero hay que tener bueno, mucho cuidado y hay que saber muy bien qué piezas vamos a introducir y plantearse pues la enajenación. Em, Además, bueno, me parece que este tema no lo podemos entender sin reflexiones previas sobre el patrimonio, como qué es el patrimonio, quién y cómo se decide que algo tiene más valor que otra cosa o que otra pieza y cómo conseguimos una buena gestión del patrimonio. em, Eso es. Y además, hoy en día no podemos plantear ninguna cuestión sobre el patrimonio sin tener en cuenta la sostenibilidad, cosa que
bueno, mencionaré más tarde también. Respecto a las experiencias previas que ha habido aquí, bueno, sí que se les ha dado de baja algunas piezas, por ejemplo, para llevarlas a Lizarrusti, que es un centro de interpretación en Ataun, en un pueblo de Guipúzcoa, porque iba a ser renovado y mejorado. Y bueno, sí que algunas piezas se llevaron ahí, sobre todo relacionadas con el pastoreo, y bueno, se inauguró hace unos meses y se pueden encontrar, pues, las piezas que antes se encontraban, o los bienes que se encontraban antes en Gordayua, pues, ahí. Pero, bueno, es importante entender que Gordayua ha llegado a este problema porque cuando se abrió, directamente entraron varias colecciones muy grandes, con muchas piezas y muy parecidas, que además ocupan mucho espacio, como pueden ser las que tenemos en la foto. en- Ocupan mucho espacio, no aportan tanto valor patrimonial, pero bueno, entraron justo al principio. Hoy en día esto no podría pasar, no podrían entrar colecciones tan grandes y tan parecidas, y es mucho mejor tener menos piezas, una selección de piezas que aporta el mismo valor patrimonial y ocupa mucho menos espacio y nos evita estos problemas. Hoy en día en Gordayua, perdón. Eso es, hoy en día en Gordayua que no tenemos en marcha políticas de expurgo, pues lo que se hace es más que sacar piezas, que todavía no se ha llegado a hacer mucho esto, lo que se hace es no aceptarlas. Entonces, actualmente, para aceptar piezas en Gordayua, estos bienes tienen que cumplir varios criterios que ya mencionó ayer Amaya algunos, pero bueno, voy a repetir. Primero de todo, bueno, que la pieza, que el bien sea de Guipúzcoa o que tenga una estrecha relación con el territorio histórico, pues, por ejemplo, si hablamos de patrimonio industrial, pues que sea de fábricas guipuzcoanas y tal. Esto siempre, bueno, hay que valorarlo y hay diferentes maneras de valorar. ¿Qué se consideraría esto? Pero bueno, que esté bien documentado, es decir, que sepamos de cuándo es, de dónde es, si tiene un autor, pues quién es. No podemos recoger una pieza de la que no tenemos información. Em, que esté en buen estado también. Ayer ya habló Amaya de esto, pero bueno, es necesario que esté en buen estado de conservación para empezar, para evitar la restauración igual de piezas que no tienen tanto valor patrimonial, y también porque tenemos que tener en cuenta los recursos y el gasto energético que supone en una pieza. No puede, bueno, es un tema también, cuántas piezas tenemos que tengan poco valor patrimonial y toda la energía y todos los recursos energéticos que se están gastando en estas piezas que están mal conservadas y que tienen poco valor patrimonial. Y por último, que estos bienes no estén duplicados, o que ya, o sea, no se recogen bienes que ya estén aquí, que estén repetidos, sobre todo si ya hay más de uno, o bueno, más de una pequeña selección. em, Porque no hace falta tener muchas, sino una pequeña selección de calidad y con mucho valor patrimonial. Por ejemplo, ayer Xavier comentaba que hay muchas piezas de porcelanas Vidasoa y que, por ejemplo, he mostrado una foto de unos patos de porcelana, pues igual con 2 o 3 patos, o sea, no hace falta tener más, y hay veces en las que la gente quiere hacer donaciones con toda la buena intención, pero igual, pues, no se necesitan, pues, más patos de porcelanas Vidasoa, por ejemplo. Em,
Entonces, ahora mismo donde en Gordailoa no hay estas políticas en marcha, por lo menos de una manera sistematizada, pues el trabajo previo es sobre todo pues no aceptar más colecciones de estas que son muy grandes y muy repetidas y a veces en mal estado para que el problema pues no sea más grave. Aún así, esto es necesario hacerlo siempre, haya políticas de expurgo o no, porque tampoco podemos recogerlo todo y decir, bueno, da igual, porque luego podemos dar de baja. Entonces, bueno, yo mis propuestas las desarrollé en dos ejes, que son el eje teórico, que sería el punto uno, y el eje práctico, que serían el punto 2, 3 y 4. El primero se basa en el trabajo de Amaya, que ya explicó ayer, y es crear una guía. No se pueden hacer prácticas de enajenación sin una guía. Siempre que hagamos esto, necesitamos esta guía o este manual por varias razones. Ya las mencionó, bueno, sí, todas, ya las mencionó Amaya ayer. Primero, necesitamos una guía para justificar bajo qué condiciones vamos a dar de baja a las piezas, que pueden ser varias. Mejorar la calidad de las colecciones. Ya mencionó Xavier ayer que hace unas décadas había mucha cultura de recoger todo, ¿no? Cuanto más grande es la colección, mejor. Hoy en día vemos que es más importante una pequeña selección de más calidad, porque las colecciones muy grandes pueden tener, o sea, pueden perder su sentido y no guardamos por guardar. Que las piezas pueden llegar a ser peligrosas, liberar el espacio, que es lo que pasaría aquí y tal. Otra de las razones em, para tener una guía es para diseñar cómo vamos a dar de baja a estas piezas o, bueno, cómo vamos a expurgar, porque hay diferentes maneras. Dar de baja, que sería la más común o bueno, la que se haría aquí sobre todo, pero también se podría vender o destruir, que ya hablo de esto a Maya ayer porque es un poco más delicado. Y también para saber a dónde se van a dirigir estas piezas. No podemos darles de baja si no sabemos a dónde van a ir y si no tienen un destino. Em, Otra de las razones es para que esta práctica se base en un procedimiento regulado bajo el marco jurídico y sistematizado. Es decir, siempre se tiene que hacer bajo un sentido y no por hacer. Y cada vez que se haga, se tienen que seguir unos pasos. Todos los pasos tienen que ser evaluados antes y después y todo el proceso tiene que estar documentado. Y por último, para que la selección sea concreta, para que hagamos una selección concreta de los bienes que vamos a expurgar y para evitar errores, pues para que no pase, por ejemplo, uy, pues ¿dónde está el tercer pato de porcelana que teníamos? Pues para que sepamos qué piezas, cuándo, cómo y a dónde han ido. Em, Vale, y respecto al eje práctico, bueno, yo hice 3 propuestas de intervención. La primera es la que ya se ha hecho aquí en Gordailoa, que es llevar piezas a museos o centros de interpretación, en este caso de Guipúzcoa. em, Uy, perdón. Eh, Sí, perdón, antes de entrar en esto, también es muy importante la guía para tenerlo sistematizado y para, si lo hacemos cada X años, para no tener que decir, uy, ¿cómo se hacía esto tal? Para saber los pasos de principio a fin y al fin y al cabo, porque es una herramienta de trabajo para los profesionales del lugar. Em, Vale, el eje práctico en el punto 2 sería mejorar las colecciones de museos o centros de interpretación que ya existen. Esto
hay que hacerlo, pero de manera ordenada y bajo un proyecto, pues, por ejemplo, aquí ya se ha hecho lo de Lizarrusti, pero para que sea eficiente, lo que tenemos que buscar es, o sea, tenemos que saber qué necesidades tienen estos pequeños museos, porque llevar 10 o 20 piezas no va a arreglar el problema. Tenemos que saber las necesidades que tienen los museos y hacer, bueno, un plan. Llevaríamos varias piezas a otros museos siempre y cuando tengan relación con la colección del propio museo, vaya a mejorar estas colecciones y aporte valor patrimonial a ello. Y también he puesto, bueno, pues que puede ser un elemento de novedad, por ejemplo, lo que pasó en Lizarrusti, pues que se hizo la inauguración y bueno, em, añadir nuevos bienes a un museo e incluso, bueno, hacer igual, completar una exposición y tal, pues puede impulsar al propio museo. Por otra parte, sería el programa escolar, que sería, bueno, plantear a los colegios guipuzcoanos hacer bueno, visitar los museos del territorio. En este caso, estas piezas no serían para exponer, sino crear un archivo de recursos didácticos para escolares. Em, con esto, por ejemplo, aumentaría el interés en, perdón, se acercaría el patrimonio y la cultura a los niños, generaría más interés en el patrimonio y, bueno, se acercaría a ellos porque estas piezas no tendrían un uso expositivo, sino didáctico y, bueno, mejoraría la experiencia de visitar el museo. Y por otra parte, sería el programa universitario, que es el que nos permite dar de baja a más piezas, porque en los otros, bueno, tiene un límite, pero bueno, aquí lo que propongo es crear archivos etnográficos en los 3 campus principales de la Universidad del País Vasco, porque todos los campus tienen una biblioteca, pero yo propongo, bueno, crear un archivo etnográfico porque esto podría servir de consulta, también como recurso didáctico, es decir, como consultas un libro, pues consultas un bien patrimonial, también serviría para como recurso didáctico para, a la hora de dar clase y, por ejemplo, sería interesante para carreras de antropología, restauración, historia, pero bueno, estaría disponible para cualquier estudiante. En- Además, esto es muy importante porque fomentaría el interés en los bienes patrimoniales y fomentaría la investigación sobre el patrimonio. Por lo tanto, creando estos archivos, igual se da respuesta a más cuestiones sobre el patrimonio y podemos encontrar soluciones antes o, bueno, nuevas soluciones a problemas como este, el del expurgo que estamos debatiendo ahora. Si acercamos este problema a las universidades, habría más investigación y podríamos encontrar antes la solución. Entonces, ya para terminar, bueno, la foto de arriba son los bienes que se llevaron a Lizarrusti, si no me confundo, y hacer políticas de enajenación es una necesidad porque conservar ciertas piezas no aporta valor patrimonial y, y puede causar problemas de cara al futuro a las colecciones. Por otra parte, ya he mencionado, bueno, la falta de espacio y el gasto energético y la sostenibilidad. Al final sería una solución sostenible siempre que lo hagamos bien. Es decir, si quemamos estos bienes, pues no, pero siempre que lo hagamos bien sería una solución sostenible. Dar de baja y trasladar los objetos a otro lugar aumentaría el valor de las colecciones, primero el de las colecciones donde se ha reducido y las colecciones de
que reciben nuevas piezas, perdón. Y liberaría espacio. Bueno, por lo tanto, hace falta un cambio de mentalidad, entender que no es una práctica ilegítima y hacerse que esto se puede hacer manteniendo, manteniendo la protección de los bienes y bajo el marco jurídico. Tenemos un pensamiento sobreprotector, sobre todo en el sur de Europa, como ayer explicó Amaya, em, sobre el expurgo y la enajenación de las piezas, pero tenemos que entender que esto puede ayudar a mejorar la calidad de las colecciones y la conservación sostenible. Por lo tanto, lo que más necesita en este momento este tema es que se hable de ello, que se hagan debates, seguir investigando y sobre todo que deje de ser tabú, cosa que pasa en muchos sitios y es imprescindible responder a los problemas actuales y lo que en este momento puede ser una práctica que esté prohibida o que no sea usual, puede ser la solución del futuro. Entonces, bueno, muchas gracias por haberme escuchado.